¿Cómo pasamos de un Congreso que inició como símbolo de la democracia a uno de vergüenza, corrupción y desprestigio nacional? Quédate hasta el final, porque en este video no solo descubriremos la sorprendente trayectoria de un parlamento que se ha ganado el rechazo de casi toda la población peruana, sino que también veremos cómo cada Congreso electo es literalmente peor que el anterior, un hito que hasta hace poco pensábamos era imposible. Para dar contexto, retrocedamos un poco para entender por qué se supone que existe un Congreso. Cuando San Martín declaró la independencia del Perú en 1821, estaba a favor de un gobierno monárquico, es decir, de un rey, pero cuando convocó el primer Congreso Constituyente en 1822, se topó con que la mayoría de los representantes peruanos querían una república, es decir, un gobierno democrático. José Faustino Sánchez Carrión, uno de los próceres de la independencia, encarnó bien este ideal al decir que las discusiones que afectan al país no podían hacerse a puerta cerrada. Por ello, cualquier decisión sobre el futuro del Perú debía contar con la aprobación del pueblo. Ojalá hubiese sido así. En vez, nos topamos con un Congreso que legisla leyes que nadie quiere, escándalos que dan vergüenza nacional y parlamentarios que piden aumentos cuando su salario es el 1300% del sueldo mínimo. Pero ese era el espíritu de la República y por tanto el Perú debía tener un Congreso que lo representase. De tal forma, la Constitución de 1828, considerada la madre de todas las constituciones peruanas, fue inspirada por la Carta Magna francesa y la Constitución estadounidense, los primeros países de ese momento que habían experimentado con gobiernos democráticos. Se suponía que bajo este nuevo modelo, con la separación de poderes del Estado, entre estas tres se balancearían de tal forma previniendo gobiernos monárquicos o autocráticos. Y si un poder actuara de forma impopular o inconstitucional, los otros dos lo detendrían. Pero ahorita mismo, ¿sientes que el Ejecutivo cuestiona al Congreso o el Judicial? Un buen ejemplo de la falla de este sistema sucede aproximadamente 180 años después. Tras diversas reescrituras de la Constitución, golpes de Estado, guerras y corrupción, vayamos al 14 de septiembre del año 2000, fecha en que se divulgaron los Vladivideos, las grabaciones que trajeron abajo del gobierno de Fujimori. ¿Qué contenían? Desde sobornos millonarios a congresistas y alcaldes para asegurar lealtad política, a pagos a candidatos y partidos para financiar campañas a cambio de favores, manipulación de los medios y la compra de canales de televisión y diarios, influencia directa en el Poder Judicial y el Ministerio Público para encubrir delitos, tratos con líderes religiosos y militares para mantener el poder y la persecución de opositores. Estos videos no solo demostraban coimas y tráfico de influencias dentro del gobierno, sino más bien eran una demostración perfecta de cómo el sistema democrático, que supuestamente existe para servir al pueblo, parecía solo tener a sus intereses en cuenta. Cambiaron las cosas en los siguientes gobiernos, pues técnicamente, después del gobierno de Fujimori se fue por una especie de reconstrucción nacional a nivel de integridad, pero siguieron habiendo escándalos. Por ejemplo, estaba el caso de los petroaudios, donde se revelaron negociaciones turbias entre el exministro Rómulo León Alegría y un directivo de Petroperú. Se hablaba abiertamente de pagos mensuales de 10.000 cocos y se mencionaba al entonces primer ministro Jorge del Castillo, quien había sido congresista en la gestión anterior. También estaba Luciana León, hija de León Alegría y congresista del APRA, quien por medio de los Petromails fue vinculada a las acciones de su padre, además de presuntamente ser parte de la red criminal Los Intocables Ediles, quien se dedicaban a cobrar cupos. Y no fue un caso aislado. Mientras la ciudadanía exigía reformas, el Congreso seguía llenándose de personajes con vínculos cuestionables. Estaba Michael Urtecho, quien fue destituido y condenado por quedarse con parte del sueldo de sus trabajadores. Fue el primer congresista en recibir una condena penal así, pero no el último en ser acusado, como veremos más adelante. Después estaba Johnny Lescano, quien enfrentó denuncias por acoso sexual. También tenemos casos más triviales como el de Leila Chihuán, quien declaró que su sueldo de 15.600 soles no le alcanzaba. Tenemos investigaciones por lavado de activos como Luis Alba Castro, Joaquín Ramírez, José Luna Gálvez y Cecilia Chacón. Había congresistas con vínculos en redes criminales como Javier Velázquez Quesquén, otros envueltos en plagios, tráfico de influencias o ausencias injustificadas. Algunos incluso llegaron al Congreso con procesos abiertos por invasión de terrenos. Obviamente, todo esto sin mencionar al Ejecutivo, que también en paralelo estaba enriqueciéndose y las reformas políticas se postergaban y la desconfianza crecía. Tanto así que el diario Convoca recopiló más de 500 personajes, 200 empresas y 1.500 presuntos delitos a lo largo de las gestiones entre 2001 y 2016. Bien, más de lo mismo. Pero en 2016, año que gana la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, que ahora en adelante me referiré a PPK, los llamados enfrentamientos entre el legislativo y el ejecutivo empezaron a darse. En poco menos de 2 años de ser presidente, PPK estaba enfrentando su segundo proceso de vacancia debido a presuntos vínculos de corrupción en la empresa Odebrecht, en gran parte impulsados por la oposición de Fuerza Popular, quien dominaba el Congreso. Además, su índice de aprobación empezó a caer. Peleando por dos frentes, recurre a una estrategia típica entre los políticos, el intercambio de favores y una alianza caleteada con Fuerza Popular, para intentar evitar su destitución, de tal forma indultando al expresidente Fujimori, que estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por violación a los derechos humanos. Poco después, surgieron los Kenji videos, unas grabaciones por el congresista Moisés Mamani,
exponiendo cómo Fuerza Popular estaba intentando comprar votos que se opongan a la vacancia de PPK a cambio de obras, demostrando un acuerdo encubierto con el presidente. El siguiente día, frente a haber sido expuesto, PPK renuncia a la presidencia y toma el poder el primer vicepresidente Martín Vizcarra. Vizcarra, quien hasta entonces había tenido cargos de alcalde y embajador, era relativamente desconocido en el mundo de la política, pero poco después enfrentó su primer reto como presidente, los Cuellos Blancos del Puerto, una red criminal que se había formado dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, donde destacan los jueces Walter Ríos y César Inostroza, quienes habían quedado en evidencia que se dedicaban a la coima y al tráfico de influencias. Aquí comenzaron las llamadas marchas contra la corrupción con el lema "que se vayan todos", en referencia a los políticos y al Congreso, pues dado todos los escándalos, simplemente los peruanos sentíamos que todo el sistema era corrupto. Vizcarra toma una postura inesperada pero popular. Invoca un referéndum para hacer cambios constitucionales para combatir esta corrupción. La propuesta implicaba reemplazar el Consejo Nacional de la Magistratura con la Junta Nacional de Justicia, nuevas regulaciones de la financiación de partidos políticos, además de prohibir la reelección inmediata de congresistas. Todas estas pasaron con más del 85% de los votos. Pero hubo una cuarta propuesta que fue rechazada por más del 90% de la población: el establecimiento de un Congreso bicameral. Bien, el hecho de simplemente plantear este referéndum hizo que Vizcarra suba de aprobación exponencialmente, pero no se detuvo ahí. Creó una comisión para crear reformas políticas anticorrupción, entre ellas 12 reformas del Congreso, 3 cambios constitucionales y 9 proyectos de ley. Obviamente al Congreso no le gustó. Ahí viene lo que muchos han descrito como el Congreso haciendo tiempo para que las reformas políticas no sean debatidas y planteadas hasta las elecciones de 2021. Entre discursos por parte de Vizcarra, como el dado el 11 de abril de 2019, y negociaciones con el Congreso, intentó que se empezara a priorizar la reforma. Sin embargo, una de las primeras propuestas en ser archivadas fue el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, es decir, la protección que tienen los congresistas de ser investigados durante su cargo, algo que se ha utilizado en beneficio de los parlamentarios corruptos una y otra vez. Esto fue hecho específicamente por congresistas de Fuerza Popular, el APRA y Alianza para el Progreso. ¿Por qué siempre que pasa algo tienen que estar ustedes tres? Vizcarra, viendo que no le estaban dando bola, además que los congresistas habían archivado todas las denuncias del fiscal Pedro Chávarri, quien anteriormente había removido a José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso Lavallato, decide plantear una cuestión de confianza para ver si el legislativo daba respaldo a las reformas. Ahora, aquí viene lo interesante. Según el artículo 134 de la Constitución, el Congreso podía disolverse legalmente si se le negaba 2 votos de confianza al Ejecutivo, este último siendo el segundo, ya que el primero se dio durante el gobierno de PPK. Parece que acá Vizcarra puso al Congreso entre la espada y la pared y logra que el Congreso le dé el voto de confianza. En los siguientes meses, las comisiones del Congreso aprueban 5 de las 6 reformas postuladas en el voto de confianza, a duras penas y con algunos cambios. Sin embargo, nuevamente al tratar la inmunidad parlamentaria, aunque técnicamente la aprobaron, a nivel fáctico negaron que fuese la Corte Suprema la que pueda levantarla, o sea, la esencia de la reforma de Vizcarra. Es decir, los congresistas mismos eran los encargados de juzgar y levantar la inmunidad parlamentaria, y siempre ha sido así, lo que es el equivalente de dejar al gato cuidando la carnicería, y ellos obviamente no tenían intenciones de cambiarlo. Frente a esta negación de sus reformas, Vizcarra decide adelantar las elecciones para que se hagan en el año 2020. Estas debían aprobarse con una simple mayoría del Congreso, pero la comisión encargada, sorprendentemente, la archivó. Durante todo este tiempo, el Ejecutivo hizo algo bastante inteligente. Al presionar con sus reformas, plantear la cuestión de confianza y adelantar las elecciones, puso en evidencia la putrefacción profunda en el poder legislativo, llegando así a tener aproximadamente el 50% de la aprobación de la población, a pesar de no ser electo directamente. Bien, lo que siguió fue la última cuestión de confianza que planteó Vizcarra, la cual eran las reformas al proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, exigiendo medidas de transparencia como debates públicos, mayor representación e implementando órdenes de mérito. Sin embargo, el Congreso había de facto negado su confianza al tratar de elegir un magistrado sin responder a la cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Hago cuestión de confianza en este mismo momento para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Esto fue hecho usando las palabras de Vizcarra para evitar las repartijas y la utilización de las instituciones para que unos pocos
no se sirvan de ellas. Con esto, Vizcarra, respaldado por el artículo 134 de la Constitución y por medio de un decreto supremo, disuelve el Congreso. Esto hace que su aprobación se dispare a más del 80%. Días después, una encuesta señala que el 90% de los peruanos aprobaron la medida de disolver el Congreso, demostrando la profunda desconfianza total que había en el legislativo. Tanto así que por primera vez se veía un poco de optimismo en el futuro del Perú. Acaba de disolver el Congreso en buena hora, mi hermano lindo. Lo felicito al presidente Vizcarra, se ha puesto los pantalones. Cierre del Congreso es la voz del pueblo, la voz de Dios, se dice. Estamos de acuerdo con el cierre del Congreso y Vizcarra tiene todo el apoyo del pueblo. Las nuevas elecciones congresales se convocaron para enero de 2020. Bien, con un Congreso nuevo electo y el comienzo de la pandemia de COVID-19, no dura mucho para que Vizcarra se encuentre en la siguiente polémica. El caso Richard Swing, una controversia relacionada a presuntas contrataciones irregulares de Richard Cisneros, amigo de Vizcarra, quien había sido pagado más de 175.000 soles por el Ministerio de Cultura a lo largo de 3 años. Sin embargo, lo que terminó siendo el hundimiento de Vizcarra fueron supuestas coimas que recibió ascendiendo a más de 2 millones de soles cuando era gobernador regional de Moquegua. Esta investigación se encuentra actualmente en curso. Pero sin embargo, esto le dio al Congreso la munición que necesitaba para vacarlo a Vizcarra, sufriendo así 2 procesos de vacancia, uno en septiembre de 2020 y el segundo 2 meses después, el cual fue exitoso, con 105 votos a favor. Acá asume la presidencia Manuel Merino, congresista de Tumbes y el entonces presidente del Congreso. No obstante, como Vizcarra gozaba de gran apoyo popular, esto fue categorizado como un golpe del legislativo por la mayor parte de la población. La única encuesta hecha durante los 5 días del gobierno de Merino le ponía una desaprobación del 94%. Esto también desató protestas en todo el país que no pararon hasta que renunció el día 15 de noviembre. Pueden criticar a Merino todo lo que quieran y con muy buen motivo, pero ellos por lo menos no se aferraron al poder como otros. Otro punto es que independientemente si Vizcarra fue sujeto a coimas o no, los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso habían estado ya pasando por varios años, y los peruanos estamos cansados. Estas entidades que se supone chambean para el pueblo terminan creando pleito entre sí, y sinceramente para la gran mayoría de nosotros nos quedamos pensando, oye, ¿para qué le estamos pagando, no? ¿Para que se peleen entre sí? Y ya pues, Vizcarra logró capitalizar sobre este desconformismo y crear reformas, aunque tampoco te digo que eran increíblemente profundas, sí eran un paso en la dirección correcta, y por eso se ganó la aprobación de la mayoría de peruanos. Bien, tras la renuncia de Merino, Francisco Sagasti asume el gobierno, un congresista que se opuso a la destitución de Vizcarra. Las únicas controversias que generó fue el retiro de varios oficiales de la PNP de forma aparentemente irregular y la vacunación contra el COVID de forma también aparentemente irregular de algunos funcionarios altos del Estado. Pero en general logró mantener un índice de aprobación entre el 20 al 60% a lo largo de su gobierno, algo bastante decente considerando la situación. Más allá de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, durante todo este periodo la realidad es que las maniobras del Congreso siempre fueron cuestionables. Pero si todo esto les parece sorprendente, quédense hasta el final, porque no se compara en nada con el Congreso actual. La gestión de congresistas que destituyó a Vizcarra, que se supone iba a ser mejor, hasta cierto punto fue distinto. Por ejemplo, Fuerza Popular, quien tenía 73 escaños en 2016, pasó a tener solo 15 escaños después de 2020. ¿Pero realmente fue mejor? Pues durante ese periodo el Ministerio Público tenía carpetas fiscales abiertas con 68 de los 130 congresistas. Y no hablamos de 1 o 2 casos, hay congresistas con decenas de carpetas abiertas y una larga lista de delitos, como corrupción, peculado, abuso de autoridad, lavado de activos, cohecho, usurpación, estafa, minería ilegal, falsificación de documentos, contaminación ambiental, coacción, resistencia a la autoridad y hasta homicidio. Sí, homicidio. Pero pasemos al siguiente periodo de gobierno. Para resumir, en 2021 Pedro Castillo junto con Dina Boluarte ganaron las elecciones. Además, un Congreso completamente nuevo, es decir, sin parlamentarios reelectos, asumió el cargo. ¿Hay esperanza? Bueno, me imagino que ya se darán una idea. Castillo no se demoró en toparse con polémica durante su gobierno. Durante los primeros meses ya estaba enfrentando su primer proceso de vacancia, principalmente por el nombramiento de algunos funcionarios cuestionables, vínculos con Vladimir Cerrón y otros indicios de corrupción. Sin embargo, recibió 76 votos en contra y no fue aprobado. Para el siguiente año, esto apenas rascaba la superficie, ya que el gobierno de Castillo estaba acumulando un récord de 237 investigaciones y denuncias en un solo año. Debido a esto, llegó a un segundo proceso de vacancia que también fracasó tras recibir 54 votos en contra. Pero para diciembre de 2022, tras el fallido intento de autogolpe por parte de Castillo, el tercer proceso de vacancia procede con 102 votos a favor. Durante su gobierno, que duró 1 año y medio,
Nombró a 78 ministros, es decir, más de 5 gabinetes en total, mostrando lo caótico que fue. Bien, en este video no me voy a plantear si el autogolpe de Castillo fue una buena idea o no. La izquierda dirá que era necesario para que Castillo pueda aplicar reformas, pero la derecha dice que fue un intento para establecer una dictadura. Las dos son técnicamente verdad. Es verdad que el poder legislativo y el judicial requieren de reforma, pero también es verdad que el autogolpe fue un quiebre constitucional. Pero la realidad es que Castillo todavía tenía una aprobación popular en varias regiones en el interior del país, a pesar de que no la tuviese tanto en Lima. La población que apoyaba a Castillo veía a Dina Boluarte, la nueva presidenta, como una usurpadora. Más importante, no obstante, es analizar qué ha estado haciendo el Congreso desde entonces, especialmente ahora que no tiene ningún tipo de resistencia por parte del Poder Ejecutivo. Pues aparte de meterse en los líos de siempre, que por cierto están batiendo nuevos récords, porque en el actual Congreso, 82 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales abiertas, o sea casi 2/3. Entre ellos encontramos los presuntos delitos de siempre: corrupción, tráfico de influencias, malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, etc. Por ejemplo, está el caso de Freddy Díaz, que fue inhabilitado por 10 años y está cumpliendo una condena de 13 años por violación sexual a una de sus asistentes. Después están los 6 congresistas conocidos como los Niños, quienes presuntamente integraban una red de corrupción dentro del legislativo. Está también la controversia con la exfiscal Patricia Benavides, quien había integrado una red de por lo menos 14 congresistas para influenciar votos en ciertas leyes e instituciones del Estado. En fin, más de lo mismo de nuestro querido Congreso. Sin embargo, este Congreso es más peligroso porque demuestran que trabajan de una forma más organizada para respaldarse entre sí. Gran parte de estos son las denominadas leyes de la impunidad, que benefician solo a los mismos congresistas y que han sido promulgadas una tras otra, a pesar de las críticas de diversos expertos y la ciudadanía. Por ejemplo, está la ley 31751, denominada la ley Soto, porque fue propuesta por el congresista Alejandro Soto, que por cierto tiene más de 50 denuncias en su carpeta fiscal, la cual limita la cantidad de tiempo en un año que se puede suspender el plazo de prescripción de un delito. En palabras más simples, los delitos expiran más rápido y los fiscales tienen menos tiempo para ejercer sus investigaciones. Está también vinculada a la ley 32104, que elimina toda la discreción de un juez al aplicar este marco y obliga a los magistrados a utilizar una interpretación literal. Después tenemos a la ley 31990, que establece plazos cortos para la colaboración con informantes, reduciendo de tal forma la capacidad y el tiempo que tienen los fiscales para recolectar evidencias usando informantes confidenciales. También está la ley 31989, que impide que se incauten materiales como explosivos, químicos y armas que están relacionadas con actividades de minería ilegal. Seguimos con la ley 32108, que limita significativamente lo que se puede considerar una organización criminal, además de acortar los motivos por los cuales se puede allanar un lugar o congelar cuentas bancarias. De la mano está la ley 32138, que excluye de la definición de crimen organizado delitos como fraude a personas jurídicas y corrupción privada. Más aún tenemos a la ley 32130, que establece plazos para la comparecencia restrictiva, es decir, se tiene menos tiempo para poder restringir a los presuntos delincuentes durante sus investigaciones, que afecta, entre otras cosas, prevenir que una persona investigada salga del país. Sigue la ley 32107, en mi opinión una de las peores, que permite que crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no puedan juzgarse y además permite que estos delitos caduquen por actos antes del 2002. Fecha donde Perú firmó el Estatuto de Roma, un acuerdo internacional para establecerle la definición de este mismo tipo de delitos y encima prohíbe que caduquen. Como recordatorio, entre estos delitos se encuentran el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es decir, los peores actos que se pueden cometer. Y a ver, ¿qué me puedo preguntar yo para pensar a quién beneficia esta ley, ¿no? O sea, ¿qué acciones se hicieron antes del 2002 como para decir, ¿para qué pasaron esta ley, no? Bueno, continúo rápido porque la lista es larga. Tenemos a la ley 31520, una contrarreforma que limita la posibilidad de la SUNEDO de regular a las universidades al permitir que las mismas sean parte del consejo directivo de la SUNEDO. De la mano va la ley 32105, que establece un licenciamiento de universidades permanente, o sea que no caduca. Ambas siendo muy problemáticas en un país donde la educación guachafa abunda y hay un montón de universidades e institutos que solo están para lucrar. Nuevamente, ¿qué congresistas y políticos y familiares se pueden beneficiar de esto, no? Está la ley 31437, conocida como una contrarreforma electoral, que beneficiaba a candidatos que no habían cumplido los plazos para postular. La ley 31981, que elimina las PASO, reduciendo la posibilidad de participación ciudadana en la elección de candidatos. La ley 32054, que excluye a partidos políticos de responsabilidad penal, es decir, ya no se pueden considerar organizaciones criminales, a pesar de que todos lo sabemos que lo son.
la ley 32058, que elimina la alternancia de género en las listas políticas, de tal forma deshaciendo una de las reformas de Vizcarra, y finalmente la ley 32153, que debilita la aplicación de derechos humanos, especialmente al cumplir tratados internacionales y ejerce autoridad del legislativo sobre el judicial. Ah, y casi me olvido, también la inhabilitación de Martín Vizcarra y el proceso de inhabilitación de Francisco Sagasti para ser candidatos. Los únicos dos expresidentes en los últimos 25 años de tener apoyo popular. Es un montón y hay más encima. Varias de estas leyes han sido cuestionadas como inconstitucionales frente al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta entidad ha usualmente dado fallos a favor de dichas leyes. Esto no es sorprendente, ya que popularmente el TC se ve como una extensión del Congreso, ya que sus miembros son elegidos por él mismo, e incluso han habido escándalos de supuestos repartijos a sus miembros a cambio de favores políticos. Aunque Vizcarra aprobó reformas para la selección de miembros del Tribunal Constitucional en el 2020, con el propósito de aplicar un concurso de mérito, en vez de los procesos arbitrarios que usaba el Congreso hasta entonces, siguen habiendo problemas. Uno de los principales es la utilización de una categoría denominada idoneidad moral, la cual se le otorga un puntaje a cada candidato, pero este es completamente subjetiva e imposible de cuantificar realmente, haciendo que los legisladores puedan inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos. Pero el Tribunal Constitucional no es el único órgano independiente donde el Congreso intenta extender su poder. La Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales, también sufre una interferencia similar por parte del Congreso, quien inició un juicio político en 2023 para intentar destituir a sus miembros. Sin embargo, sus motivos no estaban bien sustentados, haciendo que el Poder Judicial lo anule en 2 ocasiones. Si este juicio de la Junta Nacional de Justicia hubiese sido exitoso, tendríamos al Poder Legislativo influenciando la Constitución y su interpretación, además del nombramiento y destitución de miembros del Poder Judicial y la Fiscalía, quedando únicamente el Poder Ejecutivo para hacerle contra. Pero ya sabemos que Dina Boluarte está bastante cómoda aceptando todo lo que el Congreso hace, ya que en ningún momento se ha pronunciado en contra de estas situaciones o leyes. Y con buen motivo, pues a cambio, Boluarte recibe un blindaje bastante bueno por parte del Congreso. En nombre del Senado Galáctico de la República, queda arrestado, canciller. Es una amenaza, maestro Jedi. El Senado va a decidir su suerte. Yo soy el Senado. Aún no. Es traición, entonces. Por ejemplo, frente a las muertes durante las protestas en sus primeros 2 meses de mandato, se hizo una denuncia constitucional que fue determinada improcedente por la subcomisión del Congreso. Después tenemos a las investigaciones contra ella frente al caso Rolex, que también fueron frenadas por el legislativo, y más aún, han rechazado elecciones anticipadas en 2023 y una y otra vez las mociones de vacancia contra ella, habiendo por lo menos 8, han fracasado. Haz clic en el video en la pantalla o en la descripción si deseas ver mi análisis acerca del fracaso actual del gobierno de Dina Boluarte. Bien, puedo continuar respecto al legislativo. Desde una presunta red de prostitución en el Congreso, operada por el exfuncionario Jorge Torres Arabia, el cual ofrecía favores sexuales a cambio de votos, la cual fue descubierta tras la investigación de una ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal, quien fue baleada tras haber dejado su cargo. También están los mochazuelos, que se roban una parte de los salarios de sus trabajadores parlamentarios, y hay por lo menos 13 congresistas que están siendo investigados actualmente. Sin embargo, como tienen inmunidad parlamentaria, avanzan a paso lento en la Comisión de Ética del Congreso, que por cierto tiende a blindar a más congresistas de los que sanciona. Están los blindajes a la ex fiscal Patricia Benavides, quien ya mencioné, a destinar por lo menos 200.000 soles en fondos públicos para la defensa de congresistas investigados, a gastos excesivos como más de 8 millones de soles en gift cards como parte del aguinaldo de 2024, a viajes lujosos internacionales que muchas veces no sustentan propósito. Necesito dar más motivos para estar orgullosos de nuestro Congreso del Bicentenario. Porque somos los congresistas del Bicentenario. ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¿Qué pasa, colegas? ¿No se consideran congresistas del Bicentenario? ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! Otra más por si acaso. ¡Viva los congresistas del Bicentenario! Aplausos, colegas. Puta madre, yo cuando vi esto estaba como que... Obviamente, los peruanos nos hemos percatado que el Congreso no está chambeando para nosotros, con la última encuesta del IEP registrando un 2% de aprobación, la más baja en toda la gestión. Pero no hace falta ver las estadísticas para darse cuenta. Ahora la pregunta es, ¿cómo carajos son electos, no? Se supone que vivimos en una democracia
¿cómo carajos son electos parlamentarios que terminan teniendo una aprobación tan baja? El problema es más complejo de lo que parece, ya que en realidad la mayoría de personas no elige directamente a los congresistas, sino más bien votan a partidos y estos ahora ya no deben seguir un proceso transparente para las listas donde se asignan los escaños tras la ley 31981. Sin embargo, esto requiere de un análisis un poco más profundo, donde hablaré de cómo se llevan a cabo las elecciones parlamentarias en otros países, las estrategias de los partidos actuales para mantenerse en el poder, además de las falencias en general de nuestro proceso democrático. Si te resulta de interés, suscríbete. Y estoy pensando en poner una especie de lema al final de mis videos, algo como, no sé, estamos hasta las huevas como país. Bueno, quizás es un poco negativo. Quizás algo más positivo, como por ejemplo, la política no es para lucrar. Vamos con eso, ¿ya? Recuerden, amigos, la política no es para lucrar.